Salud y Medio Ambiente. Octavo grado. Reacción química. Hola, sean bienvenidos a una nueva clase de ciencias, en la cual iniciaremos el estudio de las reacciones químicas. Todo el tiempo a nuestro alrededor están ocurriendo cambios en las propiedades químicas de la materia. A estos se les conoce como cambios químicos y suelen ir acompañados de señales que nos indican que ha ocurrido un cambio. Por ejemplo, cuando quemamos una hoja de papel, durante el proceso se libera energía en forma de calor y al final del proceso obtenemos cenizas y vapores. Entonces, cuando ocurre un cambio en las propiedades químicas de la materia, se dice que ha ocurrido una reacción química. Hoy veremos cómo se clasifican estas reacciones. Además, vamos a aprender a representar estas reacciones químicas. Y finalmente, a identificar las evidencias de que ha ocurrido una reacción. Comencemos. La materia se encuentra en constante cambio, aunque muchas veces no nos percatamos de ello. Por ejemplo, cuando se pudre una fruta que ha caído de un árbol, o cuando los metales se oxidan por encontrarse a la intemperie. También cuando un material de vidrio se quiebra. Pero no todos estos cambios son de la misma naturaleza. Entonces, veamos cómo se clasifican los cambios de la materia. Los cambios de la materia se pueden clasificar en físicos y químicos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, es que los cambios físicos no modifican la estructura interna de la materia. Con esto quiero decir que no modifican la forma en que los átomos se encuentran unidos formando un material. Por ejemplo, al quebrar un material de vidrio, este sigue siendo vidrio. O cuando cortamos una hoja de papel en muchos pedazos muy pequeños, sigue siendo papel. Por el contrario, un cambio químico modifica la estructura interna de la materia o la forma en la que se encuentran arreglados los átomos que forman un objeto o material. Entonces, a estos cambios se les conoce como reacciones químicas. Un ejemplo de esto podría ser cuando quemamos un trozo de madera. Al final del proceso obtenemos cenizas y vapores y ya no es madera. Las reacciones químicas son procesos en los que tenemos unas sustancias llamadas reactivos que se transforman para formar otras sustancias que llamamos productos. Estas reacciones químicas se representan a través de ecuaciones químicas. Para conocer un poco más acerca de cómo se representan las reacciones, veamos la siguiente información. Una ecuación química indica de forma simbólica los cambios que tienen lugar en una reacción química. Para ello, escribimos las fórmulas de los reactivos a la izquierda y las de los productos a la derecha, separándolos mediante una flecha que indica el sentido en que avanza la reacción y nos dice si una reacción es irreversible o reversible. Si hay varios reactivos o productos, estos se separan por el signo más entre ellos. Las reacciones irreversibles tienen lugar en un solo sentido, es decir, hacia la derecha, mientras que las reacciones reversibles pueden evolucionar en ambos sentidos, por lo que se representan con una doble flecha. El símbolo delta del alfabeto griego sobre la flecha de reacción
significa que la reacción requiere energía térmica para llevarse a cabo. En ocasiones se coloca encima de la flecha de reacción la fórmula o nombre de una sustancia que actúa como catalizador, es decir, se necesita para que la reacción se lleve a cabo a una rapidez apropiada. También se debe indicar el estado de agregación de las sustancias, poniendo a continuación de cada fórmula la letra inicial del estado entre paréntesis como subíndice. S para estado sólido, L para los líquidos y G para los gases. Si la sustancia está en disolución acuosa, se coloca como subíndice AC. Por ejemplo, la siguiente ecuación indica que el reactivo carbonato de calcio se encuentra en estado sólido y se requiere energía térmica para que se lleve a cabo la reacción y se forman los productos óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono, el cual se desprende como gas. Estudiemos ahora cómo se clasifican las reacciones químicas. Estas pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Uno de ellos es el calor, pues hay reacciones químicas que necesitan calor para llevarse a cabo y otras que lo desprenden en el proceso. Si tenemos una reacción donde se necesita calor, el símbolo delta se coloca en los reactivos. Y así sabemos que es una reacción endotérmica, porque absorbe calor. Si el calor se produce durante la reacción, se escribe en los productos el símbolo delta. Y sabemos que es una reacción exotérmica, porque hay liberación de calor. Otra forma u otro criterio para clasificarlas es los procesos que ocurren y los productos que se forman. Entonces tenemos, cuando reacciona A más B, se produce AB y a este tipo de reacción se le conoce como síntesis. Un ejemplo de ello es la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para producir una sustancia conocida como amoníaco. Esta sustancia es gaseosa, entonces debemos indicar que en la reacción se ha formado un gas. Además, tiene un olor característico que indica que ha habido reacción. La otra es cuando reacciona una sustancia AB para formar A más B. A esta se le conoce como descomposición y el ejemplo es la descomposición del agua, donde se forma hidrógeno y oxígeno. Ambas son sustancias gaseosas. Entonces, también debemos indicar que se ha liberado gas y que es la evidencia de que ocurrió una reacción. La siguiente es cuando reacciona una sustancia A más una sustancia BC y se forma AC más B. Entonces, si observan, A ha desplazado a B y ocupa su lugar. Se le conoce como desplazamiento simple. Y el ejemplo es el zinc más el ácido clorhídrico, donde el zinc pasa a ocupar el lugar del hidrógeno y se une al cloro. Se le conoce como, mencioné antes, desplazamiento simple y la evidencia también es la formación de un gas. Finalmente tenemos cuando reacciona AB más CD. En este caso hay un intercambio de los acompañantes de cada una de las sustancias. A se combina con C y B se combina con D. Por eso se le conoce como desplazamiento doble.
Y el ejemplo es el yoduro de potasio con nitrato de plomo, que pasa a formar yoduro de plomo más nitrato de potasio. En este caso, se forma un precipitado de color amarillo, que indica que hubo reacción. Por último, tenemos una reacción para la cual no hay una ecuación general, que es la reacción de combustión. Tenemos metano más oxígeno. El metano es el combustible, el oxígeno es el comburente. Y es importante que para esta reacción se lleve a cabo es necesario agregar calor o una chispa. Y los productos siempre son dióxido de carbono más agua en forma de vapor. Ahora veamos unos experimentos para poder ver las evidencias de estas reacciones. Para poder observar las evidencias, vamos a realizar diferentes experimentos. Para el primero necesitamos una disolución de sulfato de cobre y un clavo de hierro que no esté oxidado. Y lo único que debemos hacer es colocar el clavo de hierro dentro de la disolución. Para poder observar los resultados de esta reacción debemos esperar al menos 4 horas. Pero yo ya he preparado uno donde podemos observar los resultados. Como pueden ver, hay un cambio de color tanto en la disolución como en el clavo. Este tiene un color rojizo y la disolución ha tomado un color verdoso. Esto es evidencia de que ha ocurrido una reacción. Veamos la ecuación de esta reacción, que sería de sulfato de cobre más hierro, y se obtiene sulfato de hierro más cobre. Para otra reacción tenemos el sulfato de cobre más cloruro de bario. Y en esta ocasión lo que debemos hacer es mezclar ambas disoluciones y observar lo que va a ocurrir. Como hemos visto, hay un cambio de color, además se forma un sólido o un precipitado. Como observan en la ecuación, el sulfato de cobre reacciona con cloruro de bario para formar sulfato de bario, que es insoluble o un precipitado, y cloruro de cobre, que es soluble. La evidencia es la formación del precipitado. También tenemos la reacción que se da entre el peróxido de hidrógeno, que debemos colocarla en el recipiente, y lo vamos a hacer reaccionar con yoduro de potasio. Lo primero que observamos es un cambio de color. En esta reacción lo que se va a dar es la descomposición del peróxido de hidrógeno. Veamos la ecuación. Este peróxido se descompone en agua y oxígeno. También vamos a observar el desprendimiento del oxígeno, pues se empieza a formar un burbujeo. En este caso, las evidencias son el cambio de color y el desprendimiento del gas oxígeno. Ahora, para realizar la última reacción, debemos apagar las luces. Ahora sí, realicemos la reacción de combustión de alcohol etílico. Colocamos una porción de alcohol en el vidrio de reloj. Y como mencioné antes, para que esta reacción se lleve a cabo, necesitamos de una chispa. Y es así como el alcohol como combustible más el oxígeno del ambiente como comburente dan la reacción de combustión. Veamos la ecuación. En este caso, el alcohol etílico más el oxígeno pasan a formar dióxido de carbono más agua.
La evidencia de que esta reacción ocurre es la liberación de calor, la cual puedo percibir. Ahora pasemos a ver un dato curioso. ¿A qué se deben los colores de los fuegos artificiales? Los fuegos artificiales son una tradición que tiene siglos de antigüedad y los espectaculares colores que presentan se deben a un número relativamente pequeño de compuestos que se introducen en las carcasas de los cohetes o se forman durante la combustión. Las partículas de magnesio o aluminio, cuando se queman, producen chispas incandescentes de color blanco, como si de un flash de una cámara fotográfica se tratara. Las partículas de hierro o carbón vegetal, si no alcanzan temperaturas muy elevadas, irradian un color dorado. Los compuestos de estroncio, como el hidróxido o el cloruro, emiten luz roja. Los compuestos de bario, como el cloruro de bario, proporcionan colores verdes. El sodio metal emite una luz de color amarillo anaranjado y el responsable del color azul es el cobre. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que puedan poner estos conocimientos en práctica. Recuerden seguir en sintonía de su programa Aprendamos en Casa. Nos vemos la próxima clase.